Seguimos con los cuadros de diálogo y vamos a hablar ahora de la instrucción Input Box, que nos va a permitir aumentar el grado de interacción con nuestros usuarios. Con esta instrucción vamos a pedir que el usuario introduzca una respuesta, una determinada información a una pregunta que le hacemos. ¿Vale? Entonces complementa muy bien la instrucción que habíamos visto en el vídeo anterior, MSG Box, y en este caso vamos un paso más allá porque le vamos a poder pedir al usuario cualquier tipo de información que necesitemos, y lo que nos va a devolver la instrucción es la cadena de texto con la información que el usuario ha introducido. Os he dejado en la web del curso un link también, como habíamos visto con MSG Box, a la web de Microsoft para que veáis la sintaxis que tiene esta función Input Box y bueno, pues todas sus opciones y algunos ejemplos que yo creo que es interesante que le echéis un vistazo. Pero bueno, la verdad es que la sintaxis es muy sencilla y muy parecida a la función MSG Box que ya habíamos visto. Entonces bueno, voy a copiar un pequeño ejemplo que he hecho y vamos a hacer una subrutina nueva, una macro que vamos a llamar info usuario, por ejemplo, y vamos a crear de nuevo un botón. En este caso vamos a hacer, por cambiar un poco, en lugar de un botón de desarrollador, pues un botón convencional con una forma, y como ya habíamos visto en los vídeos primeros, a estos botones también les podemos asignar macros, ¿no? Información usuario, vamos a centrar el botón, hacemos un poquito más pequeño y le podemos dar pues un formato tipo botón, pues, por ejemplo este rojo. Hacemos clic con el botón derecho del ratón encima de esta forma, asignar macro, y le vamos a asignar la que hemos creado, info usuario, que en este momento no tiene nada, pero vamos a ir añadiendo las instrucciones y la información que queremos. Volvemos con Alt F11 a nuestro editor y vamos a copiar esta macro que ya había hecho yo antes para no tener que escribirla entera, y la vamos a ir explicando poco a poco. Vamos a quitar las comillas, que si recordáis eran para que el editor nos considerara la información como comentarios y no lo tuviera en cuenta a la hora de la programación, pero ya lo vamos a poner en marcha y vamos a trabajar con esas instrucciones. Vamos a definir dos variables que ya habíamos visto antes también para qué sirven, que son la variable nombre y la variable email. Las vamos a definir las dos como string, que son cadenas de texto. Y lo que queremos es pedirle al usuario que nos diga cuál es su nombre, que nos diga cuál es su dirección de email, y a continuación mostrar esta información en un MSG Box, y también vamos a mostrarlo ya en nuestra hoja de cálculo. Vamos a empezar a interaccionar con las celdas de la hoja de cálculo, es decir, vamos a unir la información que nos está dando el usuario con nuestro entorno natural de Excel, que son las celdas de nuestra hoja de cálculo. Y para todo esto pues vamos a introducir la función Input Box, que si os fijáis pues tiene un formato muy parecido a MSG Box cuando asignábamos SMG Box a una variable. Y la sintaxis es pues prácticamente igual. El nombre será igual a un Input Box, paréntesis, la pregunta que le vamos a hacer al usuario o la información que queramos que nos introduzca. Introduce tu nombre para apuntarte al curso de macros, y en este caso después de la coma ya no hay botones, sino que simplemente vamos a poner el título de nuestro cuadro de diálogo. Luego bueno, hay una serie de opciones ya accesorias, pero que en la mayoría de los casos no son necesarias. Entonces le preguntaríamos el nombre con Input Box y a continuación le preguntaríamos el email. Input Box, introduce tu nombre, en este caso sería tu email, y no haría falta repetir ya toda la pregunta. Vamos a poner aquí 2 puntos. Y bueno, hemos dimensionado las dos variables y a esas variables les hemos asignado un input box a cada una, que va a ser la información que nos introduzca el usuario. ¿Y qué hacemos después? Pues lo vamos a mostrar, pero lo vamos a ver después. Vamos a sacar de aquí estas instrucciones, vamos a colocarlas con comillas para que sean comentarios y vamos a correr la macro. Información usuario, y vemos cómo nos aparece este cuadro de diálogo en el que tenemos un espacio para introducir la información. El título, trabajar mejor, introduce tu nombre para apuntarte al curso de macros, podemos introducir y aceptar.
o cancelar si no quisiéramos seguir, y nos saltaría el siguiente cuadro de diálogo. Vamos a poner aquí Gerardo y mi email, pues email@email.com, por ejemplo. Bueno, hay un error, pero no importaría. Bien, pues hemos visto cómo el input box es un cuadro de diálogo que permite al usuario introducir una cadena de texto. Y ahora lo que vamos a hacer es mostrar esa información que nos ha introducido el usuario en un MSG box. Es una instrucción que ya conocemos, vamos a añadir algún parámetro nuevo. Entonces nuestra instrucción MSG box lo que dice es MSG box nombre, que es el nombre de la variable. Si ponemos una variable no la podemos poner entre comillas, porque entonces lo que va a entender Visual Basic es que queremos escribir la palabra nombre al estar entrecomillada. Es decir, si nos referimos a variables, tienen que ir sin comillas. Es decir, MSG box nombre nos va a poner en el cuadro de texto el nombre que ha introducido el usuario mediante el input box. A continuación, en los MSG box podemos concatenar distintas cadenas con el símbolo que vemos aquí, que lo podemos encontrar en el teclado encima del número 6, mayúscula 6, el símbolo de concatenación. Y a continuación ya sí que ponemos una comilla para incluir una cadena de texto literal, que sería todo esto. Es decir, pondríamos MSG box el nombre que ha introducido el usuario y a continuación, coma, es decir, Juanito, coma, estás inscrito en el curso Aprende a hacer macros en Excel con la dirección de email, dos puntos, cierro comillas y concateno la dirección de email. Como no quiero que aparezca en la misma línea del cuadro de texto, he añadido estas instrucciones nuevas que son VB newline y VB newline, que significa que me va a añadir dos saltos de línea para que quede la información más vistosa. Y a continuación, el email que viene del input box también. Coma, no pondríamos ningún botón ni ningún icono y el título sería Trabajar mejor. Entonces vamos a ver cómo nos ha quedado. Clic, información de usuario, Gerardo. Vamos a poner aquí email Gerardo, no escribirlo entero, aceptar. Y fijaos en el cuadro de texto con el título Trabajar mejor, Gerardo, estás inscrito en el curso Aprende a hacer macros en Excel con la dirección de email, dos puntos, un salto, dos saltos, email Gerardo. Si quitáramos los saltos de línea, pues nos pondría toda la información seguida. Vamos a hacerlo otra vez. Nombre Laura y correo laura@gmail.com. Y si os fijáis, la dirección de email laura@gmail.com. Es decir, tenemos las opciones que queramos, ¿no? En función de cómo queramos mostrar la información, concatenando todos los datos, toda la información en la misma línea o añadiendo saltos de línea con la instrucción VB newline. Así que muy sencillo. Y bueno, por último, y como habíamos prometido al principio de este vídeo, esa información que ha introducido el usuario la vamos a traspasar a nuestra hoja de cálculo, a nuestras celdas, porque al final lo que queremos es conectar el lenguaje Visual Basic con Excel, ¿no? Con nuestra hoja de cálculo. De nada nos sirve el hacer mucha programación si al final no la estamos conectando a lo que realmente queremos, que es manejar información y datos dentro de Excel. Entonces vamos a poner en la celda A1 el nombre que ha introducido el usuario y en la celda B1 el email, y lo vamos a hacer con la instrucción range, paréntesis, comillas, A1, cierra comillas, cierra paréntesis, punto value igual a nombre. Y en la celda range, paréntesis, comillas, B1, value igual email. Con lo cual esta es la instrucción que le está diciendo a Excel, Visual Basic le dice a Excel que en la celda A1 ponga el nombre que ha introducido el usuario mediante la instrucción input box. Bien, volvemos a la hoja de cálculo, hacemos clic en información usuario y ponemos otro nombre, Francisco Gómez. Aceptar y el nombre paco@gmail.com también.
Damos a aceptar, nos aparece el cuadro de texto que habíamos puesto y fijaos ahora cuando haga clic en aceptar, como en las celdas A1 y B1 pues me ha puesto la información que ha añadido el usuario, con lo cual hemos conectado ya nuestra programación con lo que queremos, que es nuestra hoja de cálculo y nuestras celdas. Esto nos valdría, por ejemplo, pues para ir rellenando una base de datos con información del usuario, con información que introducimos nosotros. En lugar de trabajar directamente en las celdas, pues podemos trabajar en cuadros de diálogo o en formularios, como veremos a continuación. Así que vamos a repasar un poco esta última macro, que a lo mejor es un poco más complicada que las primeras. Empieza con la instrucción sub y se cierra siempre con la instrucción endsub, y el nombre es info usuario. Y si hacemos clic en el botón derecho encima del botón asignar macro, le asignamos la macro info usuario. Hemos dimensionado dos variables, nombre e email, y cada una de ellas la asociamos a un input box que va a rellenar el usuario. El primero con el nombre y el segundo con el email. La sintaxis de la instrucción input box, paréntesis, comillas, lo que queremos preguntar, coma, el título de nuestro cuadro de diálogo. Lo mismo para el email. Y hemos mostrado la información con un message box, en el que hemos puesto primero el nombre que ha introducido el usuario con el input box, recordad sin comillas, y hemos concatenado luego un texto, y a continuación hemos vuelto a concatenar el email y hemos terminado con el título del msg box, del cuadro de diálogo. Y ya por último, esos valores que ha introducido nuestro usuario de nombre e email los hemos ya adherido o incluido en nuestra hoja de cálculo en las celdas A1 y B1 mediante la instrucción range A1.val igual a nombre y B1.value igual a email.